Ella se ha incorporado en el equipo de Red to Red recientemente. Es socióloga, doctora en sociología y profesora en la materia en la Universidad Complutense de Madrid y experta en políticas para la diversidad. Si quieres, Clara, añadir algo más en tu presentación, si no, pues ya te doy la palabra y sí vamos a tratar hoy esa parte que teníamos prevista, invitando a Clara a que hiciera su presentación. Gracias. Vale, pues es un placer poder trabajar con vosotras y con vosotros hoy. Voy a ser bastante estratégica, he escuchado parte de vuestros debates y bueno, cómo se ha desarrollado la sesión de hoy, así que voy a tratar de no ser reiterativa, irme a cuestiones que sean prácticas y terminar de animaros un poco, que es viernes y seguro que os viene muy bien. Yo sé que tenéis formación en género, no solo formación, sino que parte de vuestro trabajo pues supone una buena práctica en muchos casos para compañeras y compañeros que están realizando estrategias y actividades de desarrollo. El material que vais a tener disponible es más extenso de lo que yo os voy a contar, así que lo vais a poder leer despacio, vais a poder identificar cuestiones que os parezcan más relevantes o donde notáis que tenéis alguna debilidad y necesitáis desarrollar fortalezas o algo en lo que queráis profundizar. Entonces yo hay cosas que voy a dar más rápido, voy a dar por sentadas y si tenemos unos breves minutos de preguntas, pues ahí pues podéis rescatar algunas de las cosas que yo os voy a contar. La perspectiva de género sé que la estáis aplicando desde hace muchos, muchos años y quizás una de las cuestiones que vemos en el momento actual es la falta de calidad y la falta de eficacia de los enfoques que se están utilizando en los territorios, que es en lo que yo me gustaría que prestáramos más atención, ¿no? Y que consideráramos la perspectiva de género no como un elemento técnico que tenemos que meter en un documento o para realizar actividades más o menos estratégicas con algunos grupos, fundamentalmente mujeres, sino que lo consideremos a nivel de política de género, ¿no? No solo por los enfoques de los nuevos fondos, como decía Mac también, que plantean rescatar ciertas estrategias de género y ciertas narrativas de género, sino porque forma parte de la gobernanza y de toda la noción de proceso de lo que es una estrategia de desarrollo local, ¿no? En ese sentido, yo os invito a que politicéis los enfoques de acción. El género es una cuestión que está muy politizada en Europa, enormemente politizada en nuestro país. Ignorar eso en nuestros territorios no contribuye a desarrollar acciones efectivas. Normalmente trabajamos con un enfoque de derechos, eso nos sitúa en un marco legal que en España es bastante amplio y también en un marco moral que está en discusión en ciertos territorios, ¿verdad? Y a nivel político en general. Además, cuando trabajamos con estrategias, estamos hablando de nociones políticas de igualdad, es decir, marcos en las instituciones desde las que trabajamos que van a rebatir y cuestionar algunas de nuestras herramientas de trabajo y eso dificulta implementar algunas propuestas, incluso dificulta levantar diagnóstico muchas veces, ¿no? En ese sentido, la gente que lleváis el género quizás un poco menos actualizado, pues os animo que actualicéis un poquito los marcos, las políticas públicas y los conceptos con los que trabajamos ahora, ¿no? Y también que viváis en los procesos como una dinamización activa y exhaustiva de la perspectiva de género, no en el inicio diagnóstico y luego en alguna cuestión casi paralela en algunos elementos de ejecución. En ese sentido tenemos que apropiarnos, yo os pongo ahí que las herramientas tienen que ser apropiadas en el término de apropiación, es decir, que los equipos os apropiéis de ellas, pero también que sean las que el territorio requiere y las que la población requiere, que son diversas y que no tienen por qué ser siempre las mismas. Ahora hablamos de interseccionalidad, hablamos de la discriminación múltiple y de la diversidad sexogenérica y no entendemos políticas de género en desarrollo fuera de estas nociones. Las visiones anteriores se han quedado ya bastante antiguas. La interseccionalidad es muy importante en poblaciones donde tenemos gaps demográficos muy amplios por envejecimiento de la población, por falta de mujeres y también por mujeres migrantes que han llegado a las nuevas ruralidades desde hace ya varios años y que suponen poblaciones con las que tenemos que trabajar. También la interseccionalidad nos habla de elementos de discapacidad que sobre todo con población envejecida es especialmente relevante y toca mucho elementos de género, ¿no?
Entonces eso va a hacer que nuestras estrategias de acción tengan que ser un poquito más eficaces de lo que a veces han sido, por lo menos salen en las evaluaciones que tenemos de fondo, ¿no? Entonces yo os invito a que veáis la planificación de género dentro de la planificación con una mirada estratégica, ¿no? Donde primero os veáis como grupo y os preparéis para el proceso y reviséis algunas lógicas internas, que hagáis diagnósticos de calidad, que toméis, que dediquéis tiempo a la toma de decisiones, porque las estrategias de intervención en materia de género sí que importan, no todas las metodologías son iguales de eficaces, no siempre tenemos herramientas para dinamizar algunos aspectos metodológicos. Por ejemplo, os he escuchado mucho hablar de cuestiones de participación y la dinamización de la participación sin perspectiva de género dificulta mucho introducir esos elementos y también que mujeres referentes, lideresas y entidades se vinculen a los programas y se vinculen a los proyectos. Una estrategia participativa no es en sí sensible al género, es algo sobre lo que nos tenemos o que capacitar, reflexionar o vincularnos con entidades que tengan estas fortalezas, ¿no? La planificación nos habla de acciones transversales y acciones específicas de la estrategia dual, que son diferentes estrategias pero complementarias, y luego dedicarle algunos elementos específicos al empoderamiento de los grupos de mujeres, a generarlos, a fortalecerlos y a dinamizarlos, porque también os he escuchado cómo hablabais a veces de desmotivación de actores y cómo a veces no se llega a mantener a las personas en los procesos y a los grupos y a las entidades. Y hay elementos de género que tienen mucho que ver con la movilización y el enganche de estos grupos, ¿no? Y luego, tanto en el diseño como en el seguimiento, los indicadores de género, su construcción y su identificación siguen siendo un reto bastante clave en el que nos tenemos que enfrentar. Entonces, esto que os estoy contando, que os he contado a la velocidad del rayo, lo tenéis más desarrollado en la presentación, ¿no? El identificar los logros de igualdad y los objetivos de igualdad como específicos, mirarnos dentro de los grupos de acción local para identificar los sesgos androcéntricos, no solo en las capacidades y las resistencias que tenemos entre compañeros y compañeros, también el contexto institucional donde tenemos que trabajar tiene muchas resistencias, entonces hay que revisar relaciones de poder, sobre todo porque hay que revisar dónde están las barreras, porque hay que planificar su eliminación y a veces antes de eliminarlas tenemos que generar condiciones. Entonces esto, si no lo vemos en la planificación, luego es muy difícil poder introducirlo, ¿no? Entonces eso va el último comentario que veis en pantalla. Hay que visibilizar qué tipo de recursos están disponibles, cuáles tenemos que adquirir y cómo vamos a contribuir de forma efectiva a la igualdad. Los diagnósticos que realizamos para ver las desigualdades y las diferencias de género los tenemos que hacer ya con estos nuevos conceptos y nociones que os decía, ¿no? Donde desnaturalizamos las diferencias, donde aplicamos la interseccionalidad, deshomogenizamos los grupos mujeres implican mucha mayor diversidad que tenemos que contemplar y finalmente rompemos la lógica heterosexual, porque perspectiva de género también implica políticas de identidad sexogenéricas y políticas sexuales. Esto a lo mejor ya es quizás demasiada novedad para algunas o algunos compañeros, pero os animo a que lo cojáis con ánimo porque además es un debate que es social y que os rodea y que no está ausente de vuestros territorios. Cuando hablamos de diagnósticos tenemos que trascender los datos desagregados por sexo, mucha importancia de los indicadores de género, pero también de la identificación de causas y consecuencias, porque si no la planificación no va a ser eficaz. En el cuadro de la izquierda tenéis en general todas las cosas que miramos en los diagnósticos con perspectiva de género. Algunos son muy cualitativos, otros son más cuantis, siempre miramos situación y posición y damos mucha relevancia a los recursos que sabéis que los conceptualizamos de una manera muy amplia y que en género específicamente atendemos al acceso, al uso y al control de los mismos. Y todo ello al final lo que nos da es la identificación de necesidades prácticas e intereses estratégicos diferenciados por grupos, pero bueno, si hay alguien que ve que le falta alguna herramienta aquí, pues ya sabe que puede tirar de esos conceptos para formarse o tener
una formación más específica. Respecto a los indicadores de género, os recuerdo que nos sirven para todo el proceso de planificación y por lo tanto el diseño tiene que ser especialmente adaptado, porque no nos tiene que dar simplemente datos desagregados, tienen que estar diseñados para medir la desigualdad específica que se está materializando en nuestro territorio, que será diferente de un territorio a otro en algunos sentidos. Por lo tanto, el diseño de indicadores sensibles al género es un elemento que siempre es como un reto de calidad en las planificaciones que están ahí pendientes. Tenéis en los materiales algunas preguntas clave en las que podéis profundizar. Cuando tenemos toda esa información en los elementos de planificación, trabajamos normalmente con dos estrategias que ya conocéis, la transversalidad, el mainstreaming de género, y las políticas específicas, las acciones positivas. Las acciones positivas no se dirigen exclusivamente a mujeres, cada vez se realizan más para grupos de hombres y se trabajan más las masculinidades igualitarias, y os animo a que introduzcáis también esta mirada en los procesos de planificación. Os pongo algunas preguntas clave cuando hacemos, sobre todo diseñamos objetivos que os pueden resultar de utilidad. Muchos de ellos tienen que ver en la planificación ya de medidas con la accesibilidad, desde el acceso a la información de lo que estamos haciendo a la capacidad de participar en las actividades que proponemos, los proyectos que implementamos. Las reflexiones sobre estrategias metodológicas tienen que ser en profundidad, sobre todo porque las estrategias colectivas son las que más movilizan la igualdad de género, son las que tienen una dimensión de empoderamiento en los territorios mayor, pero también la dinamización colectiva pues es más costosa y requiere muchas capacidades técnicas. Y luego, por supuesto, los objetivos que contribuyen a la igualdad sabéis que tienen que ser muy específicos y muy detallados. Y en cuanto a la ejecución y el seguimiento continuo, pues yo os recuerdo otra vez, os subrayo mucho que se busque la eficacia, o sea, que verdaderamente reconozcan la diversidad de género poblacional y las diferentes mujeres que hay y hombres, que eliminen los obstáculos del territorio, actuar siempre en normas, estructuras, mentalidades y costumbres, también organizaciones, no solo poblaciones, también organizaciones y estructuras, elementos más de transversalidad, más estratégicos, y que compensen efectos de la discriminación. Hablamos de desigualdad porque hablamos de discriminación y eso es un elemento que tenemos que reconocer. El uso del lenguaje inclusivo y no sexista, sabéis que es un top que se repite siempre en todas las formaciones, no por ello lo tenemos que obviar, hay que seguir insistiendo en ello. Y también considerarnos a nosotras mismas y nosotros como objetos de la intervención. Desde los profesionales y las entidades somos objeto de intervención cuando aplicamos perspectiva de género, ¿no? Y luego, respecto a los procesos de seguimiento y evaluación, recordar que la devolución activa de logros y retos es muy importante para la motivación en los proyectos y en las planificaciones, para seguir con la participación continua de los actores, de las actrices que estamos enganchando. Y eso es un elemento de género bastante importante. Igual que os he dicho antes, os pongo algunas preguntas que son como un checking list, ¿no? Como para reflexionar sobre si estamos haciéndonos las preguntas de evaluación correctas, si estamos observando aquello que queremos ver y lograr, y que en términos de género miramos fundamentalmente en términos de impacto, no solamente de logro de resultado, obtención del resultado previsto, sino transformación de la situación de partida, y es ahí donde verdaderamente podemos valorar los logros de un proyecto. Lo último que tenéis son recursos y referencias, que no os las voy a contar porque para eso tenéis la presentación, pero bueno, para las personas que queráis profundizar un poco más o queráis buscar buenas prácticas sobre alguno de los aspectos que yo os he dicho, pues las tenéis ahí. Creo que he ido a la velocidad del rayo.